te parece, Sebastián, me gustaría que iniciáramos precisamente con la profundización de lo que entendemos por el propio título del podcast, que es transición geosocial, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es nuestra lectura? Porque claro, hoy en día está muy en boga y está muy en boca de todos lo de geopolítica, ¿no? Pero decirlo así a la ligera, geosocial, ¿qué significa geosocial para nosotros? Entiendo que es interesante iniciar por ahí porque considero que el geo, si nosotros profundizamos, pues de dónde viene, cuál es el origen de este nombre, por qué lo decimos geosocial, geo es este, la tierra social, ¿qué sería eso? ¿No? Todo lo geológico, geo, tiene que ver con la tierra, todo geo tiene que ver con la tierra, entonces geosocial ya nos hace una invitación a un abordaje desde un nuevo paradigma, digamos, de lo social mismo, ¿sí? Porque está conectado con la Totalmente. tierra. Sí, sí, estamos incluyendo a la Tierra dentro de lo que es la articulación de lo social, ¿no? O sea, Claro, cómo la Tierra, de hecho, el planeta Tierra, está de alguna manera estructurando lo que va a ser procesos que nosotros habitamos socialmente, ¿sí? es, Y la Tierra tiene un contexto y un contexto que es solar, ¿sí? En ese sentido, que nosotros invitamos a traer estas referencias porque son las que nos permiten, de alguna manera u otra, uno a veces está tan metido, esto lo digo por mí y sí, por cualquiera, no estamos tan sí, metidos en nuestras vidas personales, familiares, laborales, ¿no? Y se nos pierde de vista que estamos en un contexto que está facilitado, o sea, facilitado no porque sea fácil, ¿sí? Sino que es propiciado en términos de condiciones generadas por esto que es el planeta Tierra y por su interacción más, digamos, cercana en términos de lo que es el sistema solar, ¿no? Que sí, de nuevo, reitero, es una invitación a salirnos un poquito de eso personal, social, familiar, un ratito, es un momento, es poner un observador en ese punto para que nosotros podamos, de alguna manera, vieron eh, como cuando nos pasa algo y después pasa el tiempo y vemos mejor las cosas. Bueno, eso es como una perspectiva horizontal, digamos, del tiempo lineal. Es como, bueno, me pasa algo en el momento que está ocurriendo lo que me pasa, obviamente hago con lo que me sucede lo que puedo, ¿sí? Ahora, cuando pasa el tiempo es como que se da la oportunidad de capitalizar eso de una mejor manera, ¿sí? Es como que vemos claro. más cosas. Aunque Ahora, vamos un poquito más allá, porque nosotros lo que claro. ponemos aquí es muy adaptativo, o sea, nosotros nos... ¿Y qué tal si ese tiempo lineal lo vemos mucho más en plan una espiral temporal y podemos anticiparnos esa visión que sería pues de lo ocurrido, ¿sí? Tranquilamente previo a la ocurrencia. Bueno, eso ya es Ah, un poquito ah, más complejo, ¿no? O sea, ah, en términos adaptativo también para traerle a la gente qué es lo que consideramos adaptativo. A veces lo adaptativo no tiene del todo un correlato con lo que está sucediendo en el ocurriendo, sino está anticipando lo que es lo que podríamos llamar como futuro, ¿sí? En el contexto presente. Entonces genera los recursos que va a necesitar para mañana, ¿sí? Es como, no sé, dejar las cosas preparadas porque sé que mañana tengo tal tarea, ¿sí? Es de alguna manera así, ¿sí? No es que me agarre esto, ¿no? Incluso aún no sabiendo la tarea que tengo que hacer, ¿sí? Es como tener el recurso y aparece la tarea y la puedo ejecutar,
¿sí? O tengo un espacio para la ejecución. Más allá de eso, me parece importante resaltar que en esta transición geosocial, y por qué geosocial en ese sentido, es remitirnos a una referencia espacial, no solo temporal, temporal en términos lineales de pasado, presente, futuro, sino que eso está apoyado en un espacio que evoluciona a través de esa expresión temporal, o sea, el tiempo como una cualidad del espacio, que es algo que Exacto. nosotros tenemos que empezar a reflexionar, por eso ponemos geosocial y no ponemos transición social, ¿sí? O sea, porque estamos incluyendo la perspectiva espacial, ¿sí? Como mecanismo de observación y de capitalización de lo que hoy en día está ocurriendo, que son transiciones de diverso tipo. Y que la que nosotros vamos a abordar primero tiene que ver con la más profunda de todas, la que está, podríamos decir, en el back, lo que está en el ruido de fondo. En el ruido de fondo está la transición de sentido, porque lo que se está poniendo en jaque es justamente el sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Alguno se ha encontrado con una situación? ¿Y qué sentido tiene hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene sostener esto que estoy sosteniendo? En mi familia, en mi trabajo, en lo que cada uno hace, en actividades. O sea, la pregunta por el sentido es la que está en ese telón, ¿sí? De fondo, sonando, y es la que de alguna manera nos em, está, eh, o sea, está llevando el flujo hacia preguntas que son de paradigmáticas, o sea, preguntas que son paradigmáticas porque trastocan la interacción que tenemos con la realidad y con los otros, o sea, con el ambiente, con los entornos en los que interactuamos y con los otros especialmente. Y mira qué fuerte eso, Sebastián, que, que estamos abordando ahora con lo de la transición social y que lo que tiene que ver también con las temáticas que abordamos en los podcasts anteriores, o sea, como eso mismo que nosotros hablamos de los recursos, ¿sí? Cómo ya viene dado también en ese espacio de interacción entre nosotros en los podcasts anteriores, con incluso con la orientación en los nombres de los podcasts, ¿sí? O sea, diálogos hacia el norte, una cardinalidad, diálogos hacia el sur, otra cardinalidad, ¿sí? Y luego el amor por el proceso. Y claro, ¿y qué faltó ahí? Pues de la izquierda y derecha, ¿no? Lo que está muy polarizado hoy en día en lo que es lo geopolítico, ¿sí? O sea, ahí en el sentido de, ok, ¿desde dónde nos orientamos? Primero, que uno se tiene que ubicar en el mapa, ¿sí? Y, y entonces comprender el sentido de orientación también en ese mapa, ¿sí? Y bueno, traigo esto también de lo que tiene que ver con los nombres de los podcasts anteriores porque es muy nutritivo también conectar con esto que venimos creando desde 2021 y esa transición geológica que está ahora mucho más apoyado en lo que tiene que ver con una estructura espacial, ¿sí? Que, porque, claro, lo que es formación académica, yo, en mi caso, mi formación académica viene del ámbito de las ciencias sociales, en el caso de Sebastián, viene del ámbito de la abogacía, del derecho, por lo tanto, pues nuestros intereses de alguna manera están muy conectados con lo que ocurre en lo social también, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, la perspectiva desde donde nosotros apuntamos a abordar eso, ya en sí mismo crea un nuevo sentido de abordaje de lo social, ¿sí? Entonces, considero interesante también puntualizar eso, Sebastián, porque este mismo espacio del podcast está, digamos, creado desde esa orientación, ¿vale? Que da un sentido que está mucho más conectado con lo que tiene que ver con geo.
con lo que tiene que ver con tierra, con lo que tiene que ver con el espacio que habitamos. Y por lo tanto, tanto en las emisiones anteriores como en esas que estamos ahora realizando, es importante tener en cuenta eso, que hablaremos a lo mejor de algunos conceptos que quedan como un poco en el abstracto, aunque nuestra intención aquí es conforme vayamos realizando las emisiones, podamos también abrir más esos conceptos y que la gente pues obviamente entienda que cuál es nuestra perspectiva, porque hay un nuevo paradigma emergente, ¿sí? Y visibilizar eso, entiendo que es interesante porque eh, cada uno, cada uno forma parte de la creación de sentido a nivel geosocial, ¿vale? Entonces, bueno, quería traer eso en cuanto al desde dónde. Ahí está. Y ese desde dónde, entonces, desde el abordaje de hacia la transición geosocial, pues en el mismo nombre de los podcasts que hemos grabado previamente ya hay ese sentido de orientación, ¿sí? En las temáticas. Bueno, por lo tanto, vamos de lleno con lo que entendemos por transición de sentido. Totalmente. Es muy importante ver que las cuestiones como las estructuramos van teniendo un sentido que a veces se explica después, o sea, se explica en el futuro de aquello, ¿sí? O sea, esto nos va a pasar en diferentes situaciones de nuestra vida. Entiendo que siempre y cuando tengamos activo un observador que va más allá del aspecto personal, ¿sí? O sea, a mí me gustaría que como parte de este podcast también nos pensemos eh, no necesariamente todo el tiempo como personas. O sea, yo no sé si hay una cosa como muy que estoy observando en mí, ¿no? ¿No? Y en otros procesos, ¿no? De despegarme por momentos de la persona de, ¿sí? Para tener una visión mucho más amplia respecto de... Después tengo que volver a mi persona particularmente y personalmente, ¿sí? A tener esa visión donde voy a tener una preferencia, donde voy a tener un sesgo, donde voy a valorar subjetivamente determinadas cosas, ¿sí? Pero traernos a esa mirada que, que trasciende el aspecto personal, porque eso es lo que nos va a llevar justamente a abordar mucho mejor lo que llamamos como transición de sentido, y también como en el aspecto geosocial que estamos mencionando, ¿no? A tomar esa referencia más espacial, ¿sí? A tomar esa referencia em, más, más de evolutiva que tiene el espacio y que tiene de alguna manera el planeta Tierra. Yo a veces pienso cosas que, como diría un argentino, boludeces, ¿no? Pero no sé, ¿no te pusiste a pensar que quizá, no sé, el árbol que está plantado atrás de tu casa tiene más años que tú? ¿Sí? O sea, em, y no te pusiste a pensar que, no sé, es ese tipo de cosas, ¿sí? Que las paredes que estás habitando tienen, no sé, tanto tiempo, o los materiales que estás utilizando para construir no sé qué cosa, tiene todo un proceso evolutivo para que vos llegues a utilizarlos, ¿sí? Como tales, ¿sí? Entonces, eh, fíjense que esas preguntas nos sacan rápidamente de lo que es esa visión acotada, corta, Automática. y automática, claro, y utilitaria y del corto plazo, ¿no? Que es como lo que siempre estamos por ahí pulsando en nuestros contextos personales, ¿no? Entonces, como les decíamos, ¿no? La transición, el ruido que está, en realidad no es ruido porque es muy silencioso, diría, es muy silencioso, es tan silencioso que, que a veces por el ruido que tenemos en lo cortoplacista,
no lo estamos viendo y que tiene que ver con esto, con la transición de sentido, ¿sí? Es justamente lo que nos está llevando a un cambio respecto de lo que es paradigmático, porque cuando empiezan a nacer preguntas, que eso cada uno le invito a testearse en su vida particular, ¿sí? Surgen preguntas que no tienen que ver em, con con hacer mejor algo, sino con qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Con esto que no estoy pudiendo, con la falta, con la falla que vamos teniendo y no encajar, por ejemplo, en lo que se está proponiendo, no sé, en, en- en la familia o en el trabajo o en una actividad, etcétera, etcétera, cuando se trastoca el punto de qué, la pregunta por el qué, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Sí? Josiane hace unos días me pasaba un video de tipo resumen de Víctor Frank, que tiene este hermoso libro de El hombre en busca de sentido, que bueno, para aquellos que no conocen en sí Víctor Frank, estuvo en un campo de concentración, ¿no? Escribió este libro y documentó allí quizá en aquello que se apoyó para sostenerse en un contexto tan adverso y tan duro como fue el Holocausto, ¿no? Y todo el genocidio que aconteció, bueno, previo a la Segunda Guerra Mundial y durante, ¿no? Eh, y él plantea un trastocamiento entre la pregunta de qué espero de la vida a qué espera la vida de mí. Él plantea este cambio, este salto, ¿sí? Eh, y en este punto de decir, bueno, que nuestro posicionamiento es siempre este, en principio, como de base, es qué espero yo de la vida, ¿no? Bueno, espero, no sé, X cosas, ¿sí? Ahora, y cada uno se puede responder, ¿sí? Esa pregunta, porque seguramente ya la puede tener y la puede articular, ¿no? Ahora, si cambiamos el foco y nos ponemos del lado de la vida en sí, bueno, ¿qué espera la vida de mí? Y Sí, ahí yo cambiaría, se abre una incógnita, ¿no? Se abre la pregunta sí, yo y, cambiaría ese verbo, ¿sí? a ver, Esperar, yo lo cambiaría. Yo considero que el aporte de Víctor Frank es maravilloso, es realmente las preguntas que él plantea y esa transición de qué espero de la vida, qué espera la vida en mí, que es como del otro lado, ¿vale? Uno, desde uno, quiere algo de la vida, ¿qué onda? Y la vida que quiere de ti. Entonces, podría ser, en cuenta de espera, un deseo, un querer algo de la vida, ajá, ¿sí? Porque lo que tiene que ver con la espera es que, vamos a ver, la vida no espera, la vida está ocurriendo día a día, ¿sí? Y ahí podemos profundizar, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es la vida y para qué? ¿Qué entendemos por vida? ¿Sí? Hay una descripción muy interesante que lo hiciste, Sebastián, cuando grabamos para emprender orgánicamente, que yo te preguntaba, bueno, ¿qué onda? Pero entonces tenemos una mente orgánica, ¿qué es eso de emprender orgánicamente? ¿Sí? Y lo orgánico y cómo lo orgánico tiene que ver con la vida. Y la descripción que hace, vale, ¿qué es la vida? ¿Qué ocurre entre qué y qué? ¿Viste? Porque lo hiciste a través del espacio en que habitamos, de la Tierra, ¿sí? Lo que ocurre en ese total. espacio de vida. ¿Qué es ese espacio de vida? Hablando geosocialmente. Claro, claro, porque
O sea, acá esto, ¿no? Para que queden en secuencia y resulte en la escucha, ¿no? Este trastocamiento que Josiani plantea entre esperar y querer, ¿no? Desear, ¿no? Que es muy importante ese cambio de perspectiva, ¿no? Fíjense que obviamente Frank hace el aporte, ¿no? A mediados del siglo XX. Exacto. Entonces, estamos en el siglo XXI y en términos de espera a querer es como hay un cambio, ¿no? O sea, el querer, el deseo, ¿no? ¿Qué quiero de la vida? ¿Qué quiere la vida de mí? ¿No? ¿Qué espera en el sentido de, en vez de qué espera, qué quiere, ¿no? Como dice Josiani. Pero habríamos una pregunta como que está de fondo, porque la respuesta va a ser en función de las referencias de lo que considero que respecto de qué es la vida, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Y para qué es la vida? ¿No? Entonces cambia la pregunta por la referencia. Y en esto que traías de, de emprender orgánicamente, que tiene que ver con este abordaje de tomar justamente, ¿sí? Es la referencia geo para estructurar nuestros procesos de emprendimiento. em, Justamente hace a que nosotros también nos posicionemos eh, a preguntarnos qué es la vida y en cuanto a estructura geológica, la vida es aquello que acontece entre la corteza y la atmósfera, ¿sí? O sea, es en términos humanos, ¿sí? La vida, en términos de la especie humana, ¿sí? Sí. Eh, la vida es lo que acontece entre la corteza y la atmósfera. Y nosotros es muy raro que encontremos, o sea, bueno, cómo nos posicionamos a respondernos esa pregunta, porque bueno, después puede venir un abordaje más filosófico, más simbólico también en ese sentido, y una respuesta muy técnica a qué es la vida. Bueno, ok, es aquello que sucede entre la corteza y la atmósfera. Y a nivel de Este especie punto, también se varían, sí, fíjate, porque a nivel de especie, ¿qué es la vida a nivel de especie? Ok, vale, ok. Se dice como el animal, pues, crece, uno se reproduce, sí, y muere. Vale, ajá, ok, eso es la vida, o sea, eso es lo que ocurre a nivel de especie. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Y también en qué es la vida y en el para qué, ok, en el para qué, pues ahí hay una función más allá de la especie, entonces, ¿sí? ¿Vale? Pues crece, nace, crece, claro, claro, actúa, claro. reproduce, muere, ¿ok? ¿Qué ocurre ahí? Claro, esa es la vida planteada, ¿no? Como ciclo, Ujú. como proceso, que de hecho es parte del concepto de vida. Em, pero cuando nosotros empezamos a traer la referencia al planeta Tierra, el planeta Tierra es más que la vida en sí misma que alberga, ¿no? Porque tiene, digamos, elementos que se asocian para generar el espacio y o las condiciones adecuadas para que la vida se desarrolle. Y esos elementos, podríamos llamarlos, son no vivos, son inertes, ¿sí? Pero hacen posible la existencia, hacen posible la vida, ¿sí? El desarrollo de la vida, que no es lo mismo que la existencia, ¿sí? Entonces, wow, es un montón, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar en la especie humana y en esta transición de sentido, es muy importante en pensarnos como especie, no solo como sociedad, ¿sí? Porque la sociedad va a ser el constructo eh, de acuerdos que hemos logrado entre los distintos clanes.
claro, ¿sí? ahí O sea, estamos. entre los distintos clanes. O sea, pero lo que está previo a eso es en sí el concepto de especie humana, porque somos Claro. la única especie que tiene em, esta este desarrollo a nivel no solo dialéctico, ¿no? Sino también esta cualidad en los hechos, en lo fáctico, de poder romper los ciclos, ¿sí? De poder romper los ciclos que ha articulado y que ha diseñado este gran organismo que podríamos decir es el planeta Tierra, ¿no? O sea, tiene la cualidad de poder romper esos ciclos, pero también de restablecerlos y de mejorarlos. O sea, no solo es esa cualidad de daño, digamos, sino la cualidad de reparar y de mejorar, ¿sí? Sí, entiendo que es la oportunidad regenerativa que tenemos también como especie, hoy mismo, ¿sí? Esa capacidad no solo de lo que hace a la sostenibilidad de la vida en la Tierra, sino más bien ese para qué regenerativo también en cuanto a especie humana, porque ahí entiendo entra también ese diálogo con el entorno, ese observar lo que hay ya previamente, esa mirada, por ejemplo, dijiste, ¿no? Viste que hay un árbol, resulta allí afuera, ¿no? De tu casa, que resulta que existe a más años que tú mismo, ¿no? O que tus nietos, incluso dependiendo del árbol. Entonces, ese observar, ese indagar también y esa interacción de uno mismo con nosotros, con el entorno y con uno mismo. Y esa es la habilidad típicamente humana. O sea, sí, eso que abordamos también en las cuatro cardinalidades que abordamos en Emprender Orgánicamente, relacionado con la metaposición, la metacognición, ¿sí? Todo lo que Ujú. tiene que ver con el metadiseño y la metaestabilidad, pues también es ese más allá, el más allá de la posición ya dada a la especie humana, el más allá en cuanto a la cognición es comprender el para qué, entonces, ¿qué pienso? ¿Sí? O sea, hacer ese zoom, ¿viste cuando se lanza un dron arriba y se ve como desde una perspectiva súper 360, como se amplía mucho la perspectiva? Y luego también la capacidad de hacer el zoom y mirar con, con muchísimos más píxeles que te hacen muy amplia la mirada, la observación, y te permite detectar cosas que antes no detectabas, ya sea por la perspectiva 360 que te puede subir un dron y verlo desde arriba, o ya sea la perspectiva zoom que te acerca mucho a lo que quieres ver en detalles. Pues esa habilidad y ese entrenamiento humano entiendo que tiene mucho que ver con ese para qué en un sentido más de transición geosocial. Ahí lo lanzo, sí, ¿sabes? La Buenísimo, perspectiva. buenísimo. Eh, está genial esto que estás trayendo porque de alguna manera está hablando de una cualidad en sí que tenemos como especie humana y está bueno que traigamos a nuestros procesos esa visión, ¿no? Porque nosotros, de alguna manera u otra, por esto de lo social, ¿sí? Hemos como perdido la noción del aspecto especie. Digamos que lo que tenemos más cercano es la familia, la noción de familia, la noción de clan, ¿sí? Que no, podríamos decir que no es lo mismo una cosa a la otra en cuanto a cómo nosotros trabajamos con el concepto, ¿sí? Em, que si bien acá por ahí lo nombramos indistintamente, en realidad hay otra cosa, ¿sí? Ahí detrás, porque familia, podemos decir que es familia biológica, pero también la noción y el concepto de familia se desarrolla en torno a una familia que no es la biológica de manera u otra, de una manera u otra, ¿no? Em, el clan tiene que ver más con al menos como yo lo entiendo, aquello que da de alguna manera una base interpretativa primaria, ¿sí? O sea, una base de interpretación primaria acerca de la porción de la realidad con la cual interactuamos, del contexto, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna manera cada uno puede estar.
resignificando o reiterando y repitiendo a lo largo de toda la vida, ¿sí? Entonces, eh, mm, yendo a un poco más acá al punto del sentido, que todo esto es coadyuvante, ¿no? Porque todo lo que estamos mencionando de las cualidades y demás, fíjense que habla de una cualidad que tiene que ver con la construcción de sentido. Lo que pasa, en términos de la especie humana, ¿no? Lo que pasa es que antes había más, yo lo que noto, ¿no? Es que había, ese sentido estaba como más proveído por las memorias, por el pasado, ¿no? O sea, es como lo que daba sentido a mi vida era mis experiencias pasadas, el cómo las había quizá también capitalizado y demás, que eso es una parte, no digo que no continúe siendo así, o ese sentido lo daban las generaciones anteriores, ¿sí? Eh, Hago esto porque mi papá hacía esto, porque mi abuelo hacía esto. O sea, toda esa construcción que venía como filtrada desde el pasado mismo, ahora necesita ser andamiada en el tiempo presente y con una perspectiva mayor. Porque fíjate lo que, eso que tú Ujú, estás diciendo, ¿vale? Miramos el caso de Víctor Frank. ¿Qué le ocurrió? ¿Vale? En esa claro. situación tan drástica, tan trágica, tan nefasta, todo lo que ocurrió en el genocidio y todo lo que había en el campo de concentración, él había perdido todo lo previo, incluso su obra que había escrito durante tantos años, le arrebataron cuando entró, entonces había quitado su familia, había quitado todos sus vínculos previos, todas sus pertenencias y lo que había creado en cuanto a autor también de una obra, y entonces le privaron de todo eso. Y ahí que surge, que emergió, ¿sí? Porque, claro, quita todo eso, entonces la gente pierde el sentido. Entonces se pierde el sentido, porque se está apoyado solo en lo Claro, previo, en lo anterior, en la memoria, en lo clan, en sí. Hay una ruptura entonces de sentido. ¿Y entonces en qué se apoya? Ahí entiendo también que todo lo que nosotros abordamos en los casos de emprender orgánicamente, lo que tiene que ver con la construcción de sentido, ujú, actores activos en la construcción de sentido, ¿sí? Y nos invita también a ir más allá del consumo del sentido previo, ¿viste? Porque somos consumidores o generadores de sentido, ambas cuestiones. Entonces, ahí hay una invitación a una proactividad en la construcción de sentido, ¿sí? Y ahí también lo que el término que utilizamos de prosumidores, que hay consumo y generación también de sentido. exacto. Es fundamental eso que estás trayendo porque eh, podríamos preguntarnos como para el proceso, ¿no? de cada uno en esa escucha, eh, ¿qué espacios estoy teniendo para hacerme estas preguntas, ¿no? De qué sentido tal cosa tiene, ¿sí? ¿Qué sentido tal otra? O sea, ¿qué espacio me puedo fundar internamente para em, construir sentido respecto de lo que estoy haciendo, lo que estoy sosteniendo, lo que quiero hacer, ¿sí? Porque también muchas veces entiendo que nos va a pasar que tenemos como un proyecto, pero ese proyecto no tiene, le falta capas de construcción de sentido para poder materializarse, lo voy a decir así como me sale, ¿sí? Para poder expresarse, para que pueda ser eso, pueda acontecer, requiere unas capas
de desarrollo en términos del sentido. Muchas veces es que estoy consumiendo un sentido que no tiene integridad actual. Y acá el punto tema integridad. Integridad, o sea, la integridad referencial del respeto que tiene en relación a todas estas capas que estamos nombrando, entorno, cuando decimos entorno planeta Tierra, ¿no? O sea, sus ciclos, sus procesos, ¿sí? Em, y, y este respeto eh, hacia lo que va germinando de a poquito, ¿no? Con un sentido que es propio o apropiado, ¿sí? Apropiado en el sentido de que lo voy razonando, lo voy integrando y le voy dando una cualidad, es decir, muchas cosas que nosotros acá estamos nombrando, probablemente ustedes las tengan que pasar por adentro de ustedes, las tengan que razonar y de esa manera se apropien de ese Exacto. espacio interno de construcción de sentido. Va a ser un sentido apropiado, quizá, lo que nosotros estamos transmitiendo para ustedes, ¿sí? Y que nosotros también en esta reflexión nos vemos, por ejemplo, apropiado de este aporte de Víctor Frank, ¿no? Sí, Porque lo estamos razonando juntos, lo estamos comunicando, lo estamos integrando, lo estamos charlando acá en este espacio. Y es una manera esa de apropiarnos de un aporte de un otro no yo, ¿sí? Porque en esto está la autorreferencia, ¿sí? Porque la autorreferencia no es me miro el ombligo, ¿sí? Eso, o sea, no es me miro el ombligo, ¿sí? La autorreferencia va también de la escucha y va también de la mirada respecto del otro y qué es lo que yo puedo mapear y tomar de aquello, ¿sí? De ese aporte exacto. de ese otro no yo. Por eso, cuando pensábamos también en este espacio de la transición de sentido, y el otro día también al escuchar lo que me había enviado Josian y esto de este aporte de Víctor Frank, pensaba también, y también por la mentoría, lo que hacemos juntos, ¿no? La necesidad de espacios conectivos para esa construcción de sentido, ¿no? De no solo la necesidad de marcos que nos ayuden a pensar y a razonar eso, sino la necesidad de espacios colectivos, conectivos, podríamos decir ahí, ¿no? Sí, Con otros para eh, justamente acompañarnos en ese proceso. sí. Ahí entiendo que es de la transición geosocial, porque el abordaje que tenemos en Emprender Orgánicamente, cuando hablamos de las etapas evolutivas del planeta Tierra, pues tiene esa apoyatura en geo, ¿sí? Hay ahí una perspectiva de interacción con el entorno, con los otros, con uno mismo en la creación de su emprendimiento y lo que tiene que ver con el aporte que cada quien quiere traer también, quiere dar vida, ¿viste? Porque ahí también en lo que se refiere a consumidores y generadores, pues obviamente la, la interacción humana con el entorno, pues también consume eh, vida vegetal, vida animal, ¿viste? Y genera vida también, genera también eh, en en esa interacción, pues colabora también a generar más vida, tanto a nivel de agricultura, cuanto a nivel de cuidado de los animales también, cuanto a nivel de rescate de especies, así como hay el poder destructivo, también hay el poder creativo y el poder regenerativo. Por eso vuelvo a esa mirada regenerativa, ¿viste? Consumidor, generador y regenerativo, que es, ok, en esa interacción de consumir y generar, ¿qué tal si el para qué en la vida sea generar más vida? Ujú.
Sí, sí, y mejorar las condiciones para el desarrollo, ¿no? Mejorar las condiciones para el desarrollo de la vida, ¿no? Para Sí, las condiciones adecuadas, ¿no? Em, me quedé ahí craneando, ¿no? ¿Cómo podría ser un recurso, que también lo tendré que explorar, ¿no? Pero lo estoy acá pensando en voz alta. Em, compartiendo, claro, en el pensando. compartiendo, ¿no? Porque muchas veces he escuchado a algunos referentes decir, ¿no? Nosotros como especie, o sea, y nosotros los humanos tenemos como manos, tenemos piernas, eso nos hace pensar que tenemos capacidad, obviamente, para desplazarnos, para movernos del lugar que estamos, para hacer tareas, porque tenemos manos, ¿no? Y brazos y demás. Eh, y entiendo que además que estructuramos nuestro tiempo en función de las cosas que, que hacemos, ¿no? Del hacer, ¿no? Eh, si bien nosotros acá estamos planteando como más una posición de el estar, porque habla del espacio, ¿no? De lo geo, ¿no? Social. Digo, bueno, ¿cómo le podemos eh, dar como unas capitas previas a esto de las tareas, del hacer, que es muy, como digo, es muy estructurante en nuestras agendas, de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Y pensaba, no sé, poner un X tarea que tengo que hacer, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué sentido tiene esta tarea? ¿Qué sentido? ¿No? Eh, y ¿desde dónde? ¿Sí? ¿Desde dónde la estoy haciendo? ¿Sí? ¿Desde dónde? ¿Con qué referencias? No sé, porque tengo que hacer esto porque soy mamá, porque tengo este rol y porque yo lo pienso así, y porque, ¿sí? O sea, es ese desde dónde, ¿sí? Esas referencias. Y ahora, bueno, ¿pero qué sentido tiene esto hoy, actual? ¿Bien? ¿Y hacia dónde me dirijo con esa tarea? ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Qué es lo que logro haciendo eso? ¿Sí? ¿Bien? Sí, son lo que llamamos microacciones con sentido. Claro, claro, exacto, exacto. Es eso, irnos hacia pequeñas acciones diarias que hacemos y preguntarnos, ¿no? ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Cuáles son esas referencias de base? ¿Qué sentido tiene hoy? ¿Sí? ¿Y qué es lo que estoy logrando? ¿Qué es lo que, hacia dónde? ¿Qué logro haciendo eso? ¿Sí? Y obviamente una vez que lo hago, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Sí? O sea, la capitalización de la experiencia. Después voy, hago lo que tengo Es, que hacer, ¿sí? Eh, pero esto de capitalizarlo, ¿sí? Entonces, me parece como importante que cada vez que vamos a hacer algo partamos de dónde estoy. Porque es como que rápidamente a veces nos pasa que eh, nos vamos como por el otro, por ideas que tenemos también, o cómo nosotros lo tenemos desde referencias de, uy, porque siempre lo hice así, porque eh, lo que sea, repensarlo desde ese lugar, o sea, hacernos como, yo no sé, me hice como una especie de, no sé si en el audio se va a entender, pero me hice como los cuatro puntos cardinales y en el sur, la referencia abajo es esto, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Con qué referencias? ¿Sí? Esta tarea, ¿no? ¿Desde dónde la hago? ¿Con qué referencias? ¿Qué logro con esto? Eso al este, ¿sí? A la derecha, ¿sí? Bueno, en el punto del este, bueno, ¿qué logro con eso? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? En el norte, bueno, ¿qué sentido? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Pero hoy, es el sentido actual. Bueno, a veces el sentido que tiene está referenciado al pasado, pero si sería referenciado al pasado, está en las referencias que tengo, en el desde dónde. O sea, invitarme a la construcción de sentido actual, no copiar y pegar, porque lo que hacemos normalmente es copiamos y pegamos, no construimos exacto. sentido, consumimos el sentido que tenemos. ¿Eso está mal? No, no está mal. Lo hacemos.
todo el tiempo, pero la invitación es a construir sentido. Exacto. Sí, porque hay lo de la pérdida de sentido, que realmente estamos viviendo en una sociedad muy what the fuck. O sea, la gente constantemente hace preguntas, ¿qué what the fuck está pasando aquí? O sea, ¿sabes? Y, y entonces, más allá de la pérdida de sentido o el hombre en búsqueda de sentido, nosotros que estamos invitando en esa transición geosocial es en la construcción del sentido que tiene en consideración uno con uno mismo, uno con los otros, uno con el entorno. Exacto. ¿Sí? Y entonces Buenísimo. entiendo que para es, eh, hacer un cierre abriente de ese espacio, de esta primera emisión de transición de sentido, considero que esa invitación a que las personas hagan esas microacciones con sentido, ¿sí? Esa invitación a que construyan en su cotidiano pues esas orientaciones propias, ¿sí? En lo que están viviendo, que le permite esa transición de sentido, ¿sí? Y compartir también con nosotros, si queréis, tanto en lo que es en el espacio de comentarios, la emisión de los vídeos, que será subado, pero bueno, que estará disponible para escuchar también en plataformas de vídeos. Y lo que es en el espacio que tenemos de interacción también en el Telegram de SEC y más espacios que iremos habilitando también, a que haya esa interacción y ese compartir y esas microacciones que entiendo que cuando compartimos y cuando colaboramos también, ¿sí? Cuando vemos estas microacciones de otro y esa construcción de otro también, colabora con construcción de nuevos referentes, ¿sí? Y eso permite ampliar más cuáles son los marcos de referencia que tenemos cada quien y, y claro, obviamente, pues uno resuena un tipo de acciones, otros con otros, pero entiendo que desde lo colectivo también, desde compartir con otros, ¿sí? Ahí genera como ese movimiento, ¿vale? Que tiene que ver con esa perspectiva social mucho más conectada con la tierra, mucho más conectado donde Totalmente, habitamos, ¿sí? totalmente. Geolocalizados. Geolocalizados, totalmente, sí, 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 totalmente de acuerdo con esa invitación ahí a compartir, a animarse, a documentar eso esas microacciones, muy importante. En el oeste del gráfico, que si después en la La reescucha cardinalidad. se lo pueden, en la cardinalidad oeste del gráfico, yo lo que colocaría ahí es la documentación después de hecho, ¿sí? O sea, lo que colocaría es la documentación, porque es lo que me va a hacer capitalizar y que después me lleva a comunicarlo de nuevo, o sea, esto. Pero creo que puede ser una herramienta acá in situ desarrollada que nos invita a esto, ¿no? A, a pensar bueno, en realidad esto, ¿no? A otorgar sentido a esas microacciones o esas microtareas que tenemos. Así que bueno, hasta acá llegamos hasta hoy, porque esto Continúa. sigue, esto continúa. Nos vamos a encontrar en el próximo podcast para abordar la transición tecnológica. Así que ahí los esperamos. Muchas gracias, Josiani. Gracias, Sebastián. Gracias a todos que nos están escuchando también. Y ojalá también compartan con nosotros en el proceso. Totalmente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la próxima, mejor dicho. Eso. Ahí vamos.